La justicia, siempre la justicia parece ser en las últimas semanas, meses, un tema recurrente para el cual tenemos y necesitamos, y me parece que la sociedad también, el análisis, ¿no? Los temas, claro. Entenderlo, porque la justicia está en el foco, evidentemente, de las noticias de todos los días. Claro, ¿y por qué? Porque uno se hace muchas preguntas. ¿Qué pasa hoy en la justicia? ¿Por qué la justicia hoy tiene celeridad en analizar y tratar tantas causas? ¿Y qué pasó hace unos años? ¿Es un problema de la justicia o no? Estamos junto al doctor Máximo Fonrush, que es titular de la Asociación de Abogados Será Justicia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Bueno, hay interrogantes que tiene la gente. Sí, hay Los tenemos también nosotros. Y usted a ver si nos ayuda a explicarlo. Estos interrogantes también nos los hicimos varios. Sí. Yo, la verdad que siempre supuse el año pasado que mucha gente me preguntaba, yo decía, vas a ver que se van a empezar a investigar más cosas. Y quizás a veces, como yo digo, si no es por virtud, quizás por necesidad. Y por las cosas que fueron sucediendo, ¿no es cierto? O sea, como decía yo también antes, creo que no era necesario ver gente contando dinero en la Rosadita o gente tirando bolsos por arriba en un convento con muchísimos dólares para adquirir dimensión de que había habido actos de corrupción. En el caso de la denuncia de López, ustedes saben que por enriquecimiento se inició en el año 2008. Claro. Bueno, en promedio las causas, ¿no es cierto?, por delitos de corrupción duran más de 10 años. Algunos recordará, creo que el año pasado salió en los diarios que a Gostanián le quedó firme una condena después de 15 años. Entonces, sin abrir méritos sobre el caso, eso lo pongo como ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que tardan las causas que se tramita la corrupción. Esto motivó una inquietud que la encabezó el Colegio de Abogados de la Ciudad. Nosotros, a través de Será Justicia, nos adherimos, así como la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y después se fueron adhiriendo una serie de entidades. ¿Para qué? Para pedirle al Consejo de la Magistratura de la Nación que, ejerciendo facultades que otrora en realidad no había querido ejercer en anteriores composiciones, o sea, hacer este tipo de análisis, hiciese una auditoría de la justicia federal penal. ¿Por qué? Porque era justamente, lo hacíamos sobre la base de esta inquietud ciudadana, de que la gente quiere saber, bueno, ¿qué pasa con las cosas? ¿Por qué tardan tanto las causas? ¿Y a qué apunta esta auditoría? Que además, bueno decirlo, se presentó el pedido en abril, a principios de abril. Sobre fin de abril tuvo un plenario el Consejo y en un primer análisis estableció que tenía facultades, que eso era lo más importante, para llevar a cabo esta auditoría, que fue toda una cuestión vinculada con el cambio de mayorías en el Consejo de la Magistratura, porque estoy seguro que esto no hubiese sucedido antes. Y luego, ya entrado junio, y después de haber pedido un oficio a la Cámara Federal para que informe cuáles eran las causas vinculadas, el número de causas vinculadas a esto, se estableció una metodología. Metodología que va a ser una metodología objetiva, que se va a ir considerando, hay distintos puntos de avance en un proceso penal, ¿no es cierto?, del requerimiento, de cuándo se toman, cuándo se hace, si se procesa o no se procesa. Y esto permite ver los tiempos. No solo los tiempos de causas que hayan se extendido mucho, también hay causas que ustedes saben que se resolvieron muy rápido, como el caso del sobreseimiento en la causa de enriquecimiento ilícito, que en menos de 6 meses tuvo resolución. A ver, doctor, ¿qué papel juega la confianza a la hora de impartir justicia para una sociedad? Porque la confianza no se mide en fojas. No. La confianza se gana a través del tiempo. ¿Cómo se puede confiar en estos jueces que tienen estas causas hace años, que en su momento no hicieron nada y ahora hacen todo? ¿Por qué antes no hacían nada y ahora hacen todo? Bueno, precisamente tiene que ver esto con dos cosas. Tiene que ver con que había un Consejo de la Magistratura que, si bien no disponía el gobierno ya como no hablamos de todos los jueces, ¿eh? No hablamos de todos los jueces. Sí. No, porque también es bueno que la gente sepa, los que se destacan, entre comillas, en sentido negativo, son algunos jueces que están muy a la vista de la gente. Hay un montón de jueces civiles, comerciales y demás que hacen su tarea todos los días y con gran esfuerzo y muy bien. Acá, lamentablemente, los que se destacan, básicamente, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay 12 jueces que son los jueces de penal, de primera instancia penal federal. Y por ahí han pasado casi todas estas causas. Claro. Le reformulo la pregunta. ¿El Poder Ejecutivo tiene tanta injerencia
en algunos tramos de nuestra historia, en la justicia, que los jueces, aunque quieran actuar, no pueden? Y yo creo que si no tiene injerencia directa, tiene incidencia. ¿Qué quiero decir? En la anterior gestión también, además de los jueces que quizás que no investigaban, algunos quizás por sentir presiones, recuerden, ¿no es cierto?, que cuando había algún tipo de causa, algún tipo de acusación, por los micrófonos oficiales todos salían, ¿no es cierto?, a admonizar o a criticar, ¿no es cierto?, a un juez que se había atrevido a investigar o que entonces era un complot contra el gobierno. Esto por lo menos ahora no lo escuchamos, quiero decir, eso en sí es bueno. Pero además, también todos los organismos de control que tiene la administración para distintas cosas y que son auxiliares de los jueces, tampoco funcionaban en este sentido. Es decir, un juez le pedía información a la Inspección de Justicia, caso Olfán, ¿no es cierto?, y los expedientes no aparecían o se perdían. La oficina anticorrupción no funcionaba, en los hechos no hacía ningún tipo de denuncia. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas estaba vacante. La UIF, por ejemplo, no emitía ni un solo reporte de operación sospechosa de la gente vinculada al poder y solamente se dedicaba a hacer sumarios porque los bancos le faltaban papelitos. Siguiendo el relato suyo, ¿qué pasa con los fiscales? Hablamos de los jueces, ¿y qué pasa con los fiscales? Bueno, los fiscales en realidad no van a ser objeto de esta auditoría, porque de esta auditoría los fiscales, sería bueno quizás en lo inmediato encarar también una auditoría de qué ha hecho los fiscales, porque lamentablemente a nivel del Ministerio Público Fiscal, creo que es público y notorio también que la procuradora, ¿no es cierto?, ha sido bastante funcional a los intereses del anterior gobierno. Entonces tampoco más allá de tener un mandato constitucional, la procuradora, ¿tendría que dar un paso al costado? Yo creo que políticamente sería sano que lo hiciese. También la procuradora, ahí hay un problema, en la ley del Ministerio Público Fiscal se establece que ella debe ser removida por la vía del juicio político, y esto la verdad que es inconstitucional, porque en la Constitución los únicos funcionarios que pueden ser removidos por juicio político son los que dice la Constitución, y eso se estableció en una ley, o sea que eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta. ¿Ayudaría en los casos de corrupción? Se están investigando muchos, cada vez más, que haya jueces específicos para estudiar los casos de corrupción, porque hoy en día recaen en jueces federales un montón de causas que no necesariamente son delitos que tienen que ver con malversación de fondos y demás. En otros países del mundo se ha instrumentado esto de haber una justicia específica para investigar determinados casos. Evidentemente en Argentina va a haber más causas y los tribunales alcanzan. Los tribunales alcanzan, quizás lo que haya que ver, me parece, tiene que ver también con los auxiliares. Hoy algunos, ustedes habrán escuchado que a veces se ha hablado de la policía judicial, sí, señor, ¿no es cierto?, de cuerpos de investigación. Creo que tendrían que estar dotados los tribunales quizás sí de más recursos de soporte, ¿no es cierto?, para encarar estas causas. Porque a veces analizar, ¿no es cierto?, la Corte tiene un cuerpo de peritos, pero bueno, quizás podría hacerse un cuerpo de peritos ad hoc, que creo que se está en eso. Creo que la Corte ha dispuesto algo por el estilo, pero me parece que si hay algo que reforzar, sobre todo, me parece que es eso. Lo voy a poner contra la pared, un poquito. ¿Usted cree en nuestros jueces? Yo creo en la mayoría de los jueces. Yo he trabajado en la justicia también, tuve la suerte de hacerlo mientras estudiaba y conocí muy buenos jueces. Y espero que los jueces recobren su independencia un poco perdida. También tengan ustedes en cuenta, es muy importante el tema del Consejo de la Magistratura, el papel que haga en esto. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura es el organismo que nombra y remueve jueces. Entonces, es el organismo que también permite mejorar la calidad de jueces que se designen. Hay muchos juzgados vacantes por cubrir, pero además el proceso, ¿no es cierto?, de acusación de los jueces, sobre todo durante la gestión anterior, se utilizaba lamentablemente el hecho de que uno denunciaba a un juez y eso se archivaban, ¿no es cierto?, las carpetas, y entonces uno lo tenía al juez de alguna medida agarrado, por así decirlo, y para un juez, hay muchos jueces probos que muchas veces reciben denuncias malintencionadas, porque también es así. Y entonces después sutilmente los iban a amenazar, mira, te voy a activar el juicio. Y activar el juicio, más allá de que uno salga después indemne de ese juicio, hay que aguantárselo el juicio. Quiero decir, un juez tiene que designar un abogado para que lo defienda. O sea, es toda una complicación y le saca
¿no es cierto?, no lo deja pensar bien, por así decir, a un juez que tiene espada de Damocles de algo que no sabe, uy, me están persiguiendo con algo. Entonces esto es muy importante, pasarles el mensaje a los jueces, como dice el gobierno, y espero que así lo haga. Dice, yo a los jueces no les quiero decir lo que tengan que hacer, hagan lo que tengan que hacer. Es el mejor mensaje que se le pueden dar a los jueces. Bien. Bueno, muy bien. Tratamos que dar el ejemplo los jueces, ¿no? Claro. Y todo el mundo de la justicia. Lo estamos esperando. Sí, podría ser pagar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿no? Eso sí es un tema. Digo, para el resto de la sociedad, ¿no? Es un tema importante, pero tiene algunas cuestiones operativas, que ¿saben cuál es el problema? Si ustedes pusiesen el impuesto a las ganancias hoy, habría que hacerles una especie de... Retroactivo de subirle... Claro. Porque no se puede bajar la remuneración. Claro. Para el Estado Nacional eso es neutro, porque por un lado que cobra lo paga por el otro, pero para las provincias no. Van a tener que sacar eso de los recursos. Claro. Es un tema económico, pero estoy de acuerdo en que deberían pagar. Y el tema está en debate. El tema está en debate. Doctor von Rusch, gracias. De nada.